Hola amigos del lenguaje de la ciencia, ¿cómo están? Estamos de nuevo en el canal con un video, en este caso de física, o un problemita de física que vamos a resolver. Vamos a leer el enunciado. Recuerden, hay que leer bien el enunciado las veces que sea posible para extraer toda la información que se pueda. Bien. Dice, la ecuación de una partícula que se mueve en una trayectoria recta viene dada en el sistema internacional por esta formulita, es la velocidad en función del tiempo tiene esta fórmula, y en el tiempo t igual a 0 tenemos una posición x sub 0 igual a 3 metros. Lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de la posición para un tiempo t cualquiera, la ecuación de la aceleración y la aceleración media entre estos dos instantes de tiempo, t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. Bien, vamos con el primer ejercicio. Queremos encontrar la ecuación de la posición. Sabemos que la velocidad es igual a la variación del espacio respecto del tiempo, por lo que diferencial de x podemos escribir como b por diferencial de t. Bien, entonces, si queremos encontrar la posición, lo que vamos a hacer es integrar esta expresión. Vamos a hacer la integral de diferencial de x, que es igual a la integral de b por diferencial de t. La integral de b, como b depende del tiempo y tiene esta fórmula, vamos a reemplazar acá. Esto va a ser 4 por t cuadrado menos 6t más 2 por diferencial de t. La integral de diferencial de x es x igual. Integramos esto, nos quedaría 4 tercios por t al cubo menos, si integramos 6t, la integral de t es t cuadrado sobre 2, y si simplificamos nos quedaría 3t al cuadrado más 2t. La constante de integración c, que es esta. Lo que tenemos que tener en cuenta, necesitamos averiguar el valor de la constante de integración. Cuando t es igual a 0, tenemos una posición de x sub 0 igual a 3 metros, es decir, reemplazamos, nos va a quedar 3 metros igual. Reemplazamos t por 0, por lo tanto nos va a quedar que 3 metros es igual a 0, es decir, la constante de integración es 3. Es decir, la fórmula que nos va a dar la posición en cualquier instante va a ser 4 tercios por t al cubo menos 3t al cuadrado más 2t más c, que obtuvimos acá y nos dio 3 metros, más 3 metros. ¿Sí? Bien, entonces acá está, resolvimos el primer. Se me pasó un poquito el lápiz, perdón. Ahí está. Recuadramos ahí. Entonces tenemos el primer ítem, que era encontrar la ecuación de la posición en cualquier instante. Vamos a pasar al segundo, la ecuación de aceleración. Lo vamos a hacer acá. Recuerden que la aceleración se define como la derivada de v respecto de t, la variación de velocidad respecto al tiempo. Entonces, como nosotros ya tenemos la velocidad es esta expresión, vamos a hacer la derivada. Entonces, la aceleración va a ser la derivada de esta expresión respecto al tiempo, y vamos a tener 8 por t menos 6. ¿Sí? Y la derivada de t al cuadrado es 2 por t, mientras que la derivada de 6t es 6. Bien. Entonces, esta es, qué sencillo, ¿no? Esta es la expresión de la aceleración. Si nosotros queremos la aceleración media entre estos dos instantes, este es el ejercicio número 2, este va a ser, vamos a desarrollar el 3. Entre los instantes t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. Sabemos que la aceleración media podemos calcular como velocidad 2 menos velocidad 1, dividido t2 menos t1. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de 2
va a ser en el instante t2, vamos a tener 4 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 2. ¿Sí? Esto nos da como resultado 16 menos 12, 4 más 2, 6. Y B1, en el instante t1, que es 1 segundo, vamos a tener 4 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 2. ¿Sí? Fíjense, en metros por segundo, estamos en el sistema internacional. Bien. Esto nos da 4 por 1 es 4, más 2, 6, menos 6, 0. Es decir, 0 metros por segundo. Mientras que la aceleración va a ser la diferencia entre las dos velocidades. Tenemos 6 menos 0, vamos a poner así, metros por segundo, dividido t2 menos t1, es decir, 2 menos 1 segundo. ¿Sí? Segundo. Bien. Por lo tanto, la aceleración media nos va a dar 6 menos 0 es 6, 2 menos 1 es 1, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Hemos terminado de resolver el ejercicio. Tenemos expresión que nos da la posición en cualquier instante. Tenemos la expresión para la aceleración en cualquier instante t. Y acá tenemos la aceleración media para estos dos instantes del tiempo, t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. Bien, chicos, creo que quedó claro. Como siempre, intento de que salga y que quede claro. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden escribirnos al canal. No se olviden de suscribirse y darle un me gusta si les gustó el video. Así que hasta la próxima. Nos vemos.